esa idea que tuve, como tuve este pensamiento profundo de cuando me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo y estoy viendo mi cuerpo y no tenía ningún lazo emocional con él de ninguna manera. Quiero dar la bienvenida a Anna Stone al programa. ¿Cómo estás, Ana? Estoy bien, muchas gracias por invitarme. Te doy las gracias por participar en este programa. Valoramos enormemente tu presencia y la oportunidad de conocer tu historia única y el viaje de vida que has recorrido. Antes de hablar sobre tu experiencia cercana a la muerte, ¿podrías contarnos cómo era tu vida antes de vivir ese momento tan impactante? Pues yo era una científica investigadora durante unos 20 años en distintos contratos para el Departamento de Defensa, SARPA, el Hospital VA de UCLA, todos trabajando en conjunto. Yo trabajaba en un laboratorio de ingeniería neural con tejidos cerebrales y era bastante aburrido, siendo sincera. Bastante aburrido. A pesar de los contratos impresionantes, no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo hasta más tarde. Todo se dividía en partes. Como científica, pensaba en términos muy científicos, en blanco y negro, sobre la realidad y lo que no lo es, basándome en lo que podemos probar, con pruebas científicas e instrumentación. Esa era mi perspectiva. Hasta ese instante, mi mundo se limitaba a tonos blancos y negros. ¿Eras religioso de algún modo? Oh, no. Crecí en un hogar muy religioso, bautista, y sí, no podíamos. Era extremadamente estricto. A los 8 años, yo vi algo que no me cuadraba. La forma en que mi familia reaccionaba comparada con lo que decían en la iglesia no concordaba. Entonces hice un comentario al respecto y ese fue el comienzo de mi estatus de oveja negra. De aquí en adelante y estoy bien conmigo mismo, pero no, definitivamente no. Me parecía absurdo, sí. Todo ese asunto religioso era un sinsentido. Para nada tenía sentido para mí. Es interesante lo que algunas personas dirán en la iglesia, pero cómo realmente actúan es algo completamente distinto. Eso fue justo lo que vi y yo tenía como 8 años, lo señalé y te metí en problemas, grandes problemas, por eso Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a tu muerte? está bien. Pues me dedicaba a la ciencia, ¿sabes? Pero luego pasé por una etapa en la que mi vida se desmoronaba y era un completo perdedor. En ese momento de mi vida era como la peor versión de mí mismo y estoy tan contento de que ya no sea así. Bebía todo el tiempo, simplemente me perdí por completo y en total solo un perdedor, como que simplemente lo era. Simplemente no tenía motivación, nada. Tenía un bebé nuevo. Mi hija tenía como casi 2 años en ese entonces. Era un completo desperdicio de espacio y me sentía un poco enfermo. No me sentía nada bien. Me daba como mareos y esas cosas y pensé que mi periodo estaba durando muchísimo tiempo y estaba como Dios y salí el día que pasó esto. Estaba como, creo que me estoy desangrando, chicos. Y lo decía en broma, pero no tanto. Lo siguiente que recuerdo es estar en el hospital. Supongo que me desmayé en ese momento, supongo. Y fue entonces cuando descubrí que había, bueno, desperté en el hospital y me estaban haciendo una transfusión de sangre, que era esto, Dios mío. Me aterraba porque la idea de eso me resultaba realmente asquerosa, como la sangre de alguien más en mi cuerpo. Y no caí en cuenta de lo que estaba pasando, más allá de eso. Y luego me dijeron que tenía un embarazo ectópico disléxico, que había reventado y causado sangrado interno, y había perdido como la mitad de mi sangre, y tuvieron que hacer esta transfusión. Y yo estaba como, está bien, y pensé para mí, ¿cómo? Estoy bien, pero entonces, en cuanto lo pensé, fue como si mi cuerpo sintiera, como si me sintiera morir al 100%. Sé de hecho que esta sensación que me invadió era la muerte y cómo se sentía era tan inconfundible y provocaba pánico, como algo estaba muy mal, y lo sabía. Y luego fue tan intenso, sentía que iba a explotar literalmente. Había tanta tensión acumulándose desde dentro, dentro de mí. Sentía que iba a estallar, pero llegó a un punto en que era como demasiado
y estallé, pero solo fuera de mi cuerpo. Estaba fuera. Me veía a mí mismo, acostado en la cama y observé los siguientes minutos de ellos, yo en paro y ellos intentando reanimarme y esas cosas. ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Bueno, de inmediato supe lo que había pasado. Fue extraño. Fue como de inmediato pensé, oh, mierda. Y ese fue realmente el pensamiento que tuve. Tuve este pensamiento profundo cuando me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo y estoy mirando mi cuerpo y no tenía ningún apego emocional hacia él de ninguna manera. Fue simplemente un hecho, como caray, eso es malo. Eso fue todo. Eso es lo único que dije. Y luego en ese momento pensé, oh, rayos, todavía soy yo. O sea, mi actitud sigue aquí, mi sarcasmo sigue aquí. Básicamente así. Era como, oh, qué lástima. Como si pudiera haberlo hecho más largo, pero supongo que no. No es gran cosa. Era simplemente muy carente de emoción, muy ajeno a lo humano, a los sentimientos y emociones humanos a los que estamos acostumbrados. No tenía eso, así que era muy parecido a ti, como que, oh, perdí un par de prendas. Sí, no fue gran cosa. No fue gran cosa. Me di cuenta de que no era para tanto. Pero luego tuve este breve instante con mis hijos. Y eso instantáneo. Al mencionar a mi hijo, de repente me vi a 338 kilómetros de distancia, donde mi hija Ashley, la mayor, estaba en la universidad haciendo un examen y me encontraba en su salón de clases. Podía ver su atuendo, su estrés allí, con el examen, la hora. Estaba en el reloj de la pared detrás de ella y pensé, esto sería genial. Y luego Lucy, y de inmediato volví al hospital, mirando a mi pequeña que estaba en la sala de espera, jugando con Legos, lo que sea, y pensé, ella estará bien. Y luego regresé a donde estaba mi cuerpo, por un minuto y solo los observé dejar de trabajar en mí y rendirse en reanimarme. Y uno de los tipos, el más joven, técnico o lo que fuera, dijo, vamos a parar ahora. Solo tiene 30, lo que sea. No sé si dijo mi edad, pero dijo, es como, solo tiene 30 y tantos o algo así. Y el doctor hizo un comentario al pasar sobre, ¿qué esperas? Era una drogadicta. Y yo no era una drogadicta. Eso no es cierto. Eso me haría enojar, ¿verdad? Como que normalmente eso me molestaría que alguien dijera que no me molestó para nada. Solo pensé, ¿era necesario? Eso fue lo que cruzó por mi mente. Era necesario, pero no me molestó. Y ni siquiera como que me enojó. Eran solo hechos. Eso influyó después, cuando regresé, porque le pregunté al respecto. Lo siento, ¿qué pasó después? Estás fuera de tu cuerpo, mirando hacia abajo. Se han detenido. Entonces estoy ahí, estoy viendo mi cuerpo y pienso. Así que estaba como de pie a mi lado derecho en la habitación y entonces miro a mi derecha y estoy en la habitación. Y luego noto que si miro hacia la izquierda ya no estoy en el hospital, estoy en otro lugar. ¿Cómo? Mirando hacia un lado. Me llevó a otro lugar. Simplemente estaba en este otro sitio y era como una espera. No quiero decir una sala de espera, porque eso es lo máximo que puedo expresar con el lenguaje que tengo, es que era como una habitación y sabía que era un lugar donde debía estar, esperando a que algo sucediera. No había gente, no vi ningún túnel, no había fantasmas ni espíritus de familiares fallecidos. Estaba en esta habitación como si estuviera iluminada por una fuente invisible y sí, era como una sala de espera, como que no había sillas ni nada, solo un espacio, como un espacio en blanco. Y entonces entré y no vi a nadie por un rato, pero podía sentir cosas a mi alrededor, como que había mucha actividad, pero no podía ver nada de eso, aunque sí lo podía sentir. Y era como, yo era muy consciente de que había gente, energía, almas, lo que sea, estaban conectadas como compartiendo información. Subiendo sus, siento que si me quedara, estaría conectado y subiendo todos mis recuerdos o algo así para ese colectivo, algo por el estilo. Eso es lo que parecía sentir. Y en ese momento me di cuenta de que no tengo cuerpo.
No caí en la cuenta. Aunque estuve mirando mi cuerpo en la cama por un rato, no caí en la cuenta de que, oye, ese era el cuerpo, así que ya no lo tienes. Eres solo esta especie de algo. Y fue enorme. Somos humanos. Somos enormes. Ocupamos un montón de espacio. O sea, muchísimo espacio. Y hay como un contorno, ¿no? Hay un límite de tu conciencia, pero no es realmente definible por nada más que. De hecho, no tengo ni idea, no puedo ni, pero eran como pequeños puntos de luz, supongo. Fue extraño, me di cuenta cómo es que estoy viendo. Veo en 360 grados, así que puedo ver detrás de mí y pienso, bueno, entonces no tengo cabeza porque no hay huesos en mi cabeza que bloqueen. Espera, no tengo cabeza. No tengo ojos, entonces ¿cómo diablos estoy viendo? Así que estaba algo un poco perturbado. No perturbado, sino como interesante, supongo. Ya lo resolveré, pero fue extraño. Y de repente había una persona frente a mí que apareció de la nada y era una mujer. Y era literalmente yo. Simplemente otra versión de mí misma frente a mí. Se veía un poco diferente, eso sí. Como que su rostro era un poco distinto. Tenía líneas de expresión diferentes, como distintas, líneas de experiencia y cosas así. Claramente habíamos tenido experiencias distintas, pero era yo. Y supongo que sabía lo que estaba pasando porque ni siquiera lo cuestioné. Simplemente fue como, ah, y luego escuché, ¿quieres esa palabra? No, eso es. Escuché no. Y así simplemente supe lo que eso significaba. Significaba que no, estás regresando. ¿Sabes lo que está pasando? Y miré hacia atrás, a mi cuerpo, y pensé, ¿cómo voy a caber ahí, verdad? O sea, ¿cómo diablos voy a caber? Soy enorme. Y luego entré por el ombligo. Me empujaron de vuelta a través de mi ombligo. ¿Por qué? No lo sé. Es tan extraño. Y fue entonces cuando vi un túnel. Como que al volver a entrar fue cuando vi un túnel. Y eso dolió mucho. Fue muy doloroso en el camino de regreso. Y eso fue lo que me impulsó y me trajo de vuelta. Todavía estaba conectado a la máquina, ¿verdad? Como que no habían quitado los electrodos. Todos estaban de espaldas a mí, como que estaban todos llenando papeles y cosas así. Y de repente me levanté. Así que no hubo pitidos de advertencia que les avisaran como que estaba regresando. Cuando regresé logré asustar de verdad a ese individuo. Sí, justo iba a decir que eso debió haber sido aterrador, no solo para ti, sino para todos en la habitación. Pues exacto. Sentí como si alguien me hubiera sujetado la cabeza bajo el agua, literalmente, como si alguien me estuviera ahogando hasta el último segundo en que no podía más. Estaba a punto de ahogarme. Inhalar agua. No podía respirar porque durante 6 minutos no tuve oxígeno. Así que estaba saliendo de eso y tomando esa primera bocanada de aire para recuperar el oxígeno del que fui privado, como por 6 minutos. Así que fue fuerte y impactante y fue muy desorientador para mí. Y luego los saltos por la habitación y las respiraciones fuertes y audibles también fueron estresantes. Y después miré al doctor y en cuanto pude recuperar el aliento, dije, usted dijo, oye, que ella era una drogadicta anterior, y él no me respondió, solo me miró. ¿Dijiste eso? ¿Dijiste eso de mí? Y creo. Estoy bastante segura de que pensó que intentaba como meterlo en problemas, ¿sabes? Pero esa no era mi intención. Solo necesitaba saber, ¿realmente escuché eso? Porque al regresar fue muy claro, como, oh cielos, oh Dios mío, acabo de morir. Como sabía lo que había pasado. Y esto no puede ser real porque no creo en esto. Para nada. No puede haber dicho eso. Esto no puede estar bien. Así que voy a preguntarle. Y entonces él me va a decir que no, ¿verdad? No dije eso. Son solo tus neuronas fallando o algo así. Pero no. Se disculpó y aún pensaba que yo intentaba meterlo en problemas. No se dio cuenta de lo que no entendió, de lo que yo intentaba hacer. Estaba tratando de salvar su pellejo. Pero yo estaba como, no me importa. Solo necesito saber si lo dijiste. Eso escuché, lo escuché y él dice, imposible que hayas escuchado eso. Estabas clínicamente muerto. Dijiste eso. Entonces lo hiciste, ¿verdad? Te voy a meter en problemas. Solo dilo. Él estaba como, lo siento mucho. Y yo estaba como, no me importa. Porque realmente no me importaba. Pero eso estuvo mal. No quería esas noticias.
No las quería. Lo interesante es que esto fue fascinante de tu historia porque básicamente entraste como ateo en esencia, ¿verdad? Claro, quiero decir, creo en algo quizás, pero no sabía exactamente qué era. Sí, Agnóstico además. Así que llegas sin creer realmente en nada. Pasas al otro lado. Tu personalidad, la persona que eras, sigue ahí, pero está desprovista de emoción que sentimos aquí. Estás subido a una especie de sistema central. Empiezas a sentir los pensamientos y sentimientos de todos, casi como tú, como si estuviéramos conectados como en la matriz por detrás. Y estás conectado a algo más y toda esta otra información está ahí. Y entonces te reintegran de golpe, sientes todo el dolor en tu cuerpo en el momento que te azotan de vuelta y luego vuelven las emociones y luego vuelve la lógica que tenías en la cabeza antes. Así que esa lógica, esas creencias no existían en el otro lado porque allí había un saber, ¿verdad? sí. Mucha gente me pregunta eso porque existe ese mito o rumor de que cuando mueres, de repente lo sabes todo sobre todo, ¿verdad? Ya sabes, la gente dice eso, pero eso no es lo que yo experimenté, aunque sí experimenté lo suficiente para entender, creo, de qué se trata. Es como que no sabes lo que no sabes, ¿verdad? Así que cualquier cosa en la que pensé durante ese breve tiempo de 6 minutos, ¿verdad? Sí pensaba en ello conscientemente y era como, ¿qué hay de esto? Llegaba, pero no era como si todo llegara de golpe. ¿Sabes a qué me refiero? Como que tenía que pedirlo, ¿verdad? Entonces es como, tienes que saber lo que quieres saber para saberlo. Sí, de otras experiencias cercanas a la muerte, hacen una pregunta y de repente es como, ah, así que así funciona la física cuántica, ¿verdad? Porque pregunté, y por eso es difícil describirlo, porque no pregunté en voz alta. Solo lo pensé en mi cabeza. Y entonces recibí la respuesta sobre qué significa la nota. Estoy regresando. Lo sabía. Fue como una respuesta instantánea. Ni siquiera una respuesta. Era como un conocimiento. Es difícil de describir. Sí, todo suena parecido a cosas que he escuchado antes. Es realmente interesante. Cuando regresas, obviamente estás tratando de verificar que estabas muerto, así que tienes una especie de experiencia cercana a la muerte verificada, porque podrías empezar a decirle a la gente cosas que están sucediendo en la habitación y todos se preguntan, ¿qué diablos está pasando? De acuerdo. Entonces, vuelves a tu cuerpo. Estás lidiando con ello. ¿Cómo procesas psicológicamente esto no solo horas después, sino también días, semanas, meses e incluso quizás años tras esa experiencia? Ha sido realmente mucho. No puedo negarlo. Ha sido un cambio enorme en mi vida. Absolutamente todo en mi vida ha cambiado por completo ahora. Por ejemplo, ya no puedo beber alcohol. Así que literalmente volví sobrio de golpe. 6 minutos. Me libraron de un problema de alcoholismo. Lo intenté y mi cuerpo físicamente no lo aceptó. Y simplemente dije, está bien, olvídalo ahora. Ya había intentado eso antes y no funcionó. Fue extraño. Los doctores no supieron explicarlo. Decían, tómalo como una bendición, eso me dijeron. Y yo, de acuerdo. Pero en casa me dieron de alta el mismo día, quizás un par de horas después. Claro, por el seguro, ¿verdad? Estaba llorando y estaba casada en ese momento, aunque con un ateo, y él no hacía más que decirme que me lo estaba imaginando. Me decía que no era real. Y yo aquí, la persona que normalmente diría eso, ¿verdad? Así que él lo sabía y era frustrante porque yo pensaba, tienes que entender que si lo estoy diciendo en este momento, es serio, no es una broma. Vi algunas cosas. ¿Cómo explicas esto? Y él discutía conmigo al respecto, diciéndome que estaba perdiendo la razón. Supongo que en ese momento intentaba ayudar, pero no era la manera correcta, para nada. Y luego, en un instante, recuerdo estar en el sofá pensando, santo cielo, Carol, tu vida es, o sea, ¿qué demonios? Tienes un nuevo hijo. ¿Qué estás haciendo contigo misma? Acabas de morir. Fue muy duro para mí porque era como si todo lo que había evitado de repente me golpeó y debo ocuparme de las cosas. Ya no puedo seguir así. Tengo que poner en orden mi vida. Y entonces fue como, oh, Dios mío, morí. Y vi cosas como mi ser. Existí más allá de esto.
No sé qué pasa después de 6 minutos. Solo puedo decir lo que sucede durante 6 minutos, ¿verdad? No sé, tal vez todo se va. Nada desaparece. No puedo decirte, pero esos 6 minutos fueron. No estuvo bien. Realmente me molestó porque... Y todavía me cuesta superarlo, de hecho, porque me atormenta la mente. O sea, ¿cómo? Es demasiado, es mucho. Si pasé 38, 36, casi 4 décadas de mi vida pensando de una manera y que todo eso cambie en 6 minutos es mucho para asimilar. ¿Verdad? Por eso preguntaba, y se lo he preguntado a todos mis invitados que han tenido experiencias cercanas a la muerte, porque solo puedo imaginar si la base de toda tu existencia se fundamenta en este pensamiento. Y esto aplica para la religión, la no religión, Dios, Buda, en quien quiera que creas. Y de repente alguien te dice, todo lo que has conocido hasta ahora es falso. Lo siento, es otra idea. Y luego destruye la base de tu existencia esencialmente en lo que te has fundamentado, porque desencadena una reacción en cadena de, si no creo en esto, entonces me mintieron aquí o me equivoqué aquí. Y luego el ego se involucra y simplemente comienza a desmoronar toda tu identidad. Y eso es lo que significa que alguien diga algo, que leas algo o que escuches algo. Experimentas algo que es mucho más vívido que leer un libro, Tapaindo, o que alguien te diga algo y luego tienes que procesarlo y todavía lo estás procesando. Estoy en terapia activamente. Estoy obteniendo mi maestría y doctorado como mi segunda maestría y doctorado en psicología y estudios de la conciencia. Justo ahora, también estoy en terapia porque sé que esto es algo que todavía estoy procesando, porque siguen surgiendo cosas. Es la parte extraña de todo esto. ¿A qué te refieres exactamente? Recibí esa palabra, me dieron esa nota, lo que sea. Era como, casi como un archivo, como una memoria USB o algo así, porque cosas siguen apareciendo en mi mente ahora que de la nada simplemente sé algo o tengo alguna revelación sobre algo, como, En otras palabras, está bien, esto es interesante. Por ende, alguien descargó un archivo en tu cabeza básicamente y poco a poco se va revelando en momentos inoportunos, a lo largo de tu vida, en la ducha, la cena o algo así. Y de repente es que estás como, ¿qué? ¿Cómo es que ahora sé pintar? Digo, no eso, pero claro, me enojé mucho conmigo misma por no estar más triste por mis hijos, ¿sabes? Porque, en efecto, estaba dejando huérfanos a ambos. El padre de mi hija mayor había fallecido de cáncer, así que yo era todo lo que ella tenía. Y digo, si ahora ella es adulta, pero aún así se quedaría sin padres, ambos. Y Lucy apenas iba a cumplir 2 años. No me molestaba el hecho de que los estaba dejando y no, como si estuviera muerta, no me importaba. Y estaba realmente enojada conmigo misma. Así que pensaba, ¿qué clase de padre eres para sentirte así? Y me estaba castigando por ello. Y luego, un día, un par de meses después, simplemente vino a mi mente, así como, porque era de esa manera y porque era eso y eso. No te preocupes por ello. Estás bien, porque sabías que no te quedarías. Lo sabías, por eso no te molestaba. Ya sabías que esto estaba planeado. Ya lo habías planeado. Era tu estrategia de salida cuando tu vida se descontroló. sumergámonos en eso un momento, porque eso se ha dicho muchas veces en el programa antes. ¿En serio es La así? estrategia de salida, el plan del alma, el único plano y la estrategia de salida es algo que he escuchado Oh, vaya. de otras personas con experiencias cercanas a la muerte, donde tienes un plan de alma, un plano, y a lo largo de eso, si vives 80 años, digamos que este plano es válido por 80 años. Puedes salir a los 25, a los 62, a los 57. Hay momentos en tu vida en los que literalmente puedes salirte de la autopista si así lo deseas. Estrategia de salida. Y entonces es cuando tienes una experiencia cercana a la muerte y eliges irte o regresar. Así que no sé si no has escuchado eso antes. Es común, aunque no lo creas. No lo he hecho. Realmente no he investigado sobre ellos porque ha sido bastante estresante. Ya tienes suficiente con lo tuyo como para escuchar a los demás. O sea, sí. Eso del ombligo me molestó mucho, ¿verdad? Como, ¿por qué iba a volver a entrar por mi ombligo? Pero adivina qué, en mi conciencia y las clases que estoy tomando, resulta que es algo real. Aparentemente en la tradición budista, el cordón de plata entra por él. Sí,
Y yo estaba como que, Dios mío, no sabía eso. Fue extraño. Había situaciones extrañas que desconocía, las cuales resultaron ser temas familiares para muchas otras personas. Me pareció sumamente interesante descubrir esa brecha de conocimiento. Efectivamente, sigue ocurriendo. Ha estado sucediendo. Continúa sucediendo. No sé si se detendrá, pero sigo adquiriendo más información, o mejor dicho, más comprensión de ello. Pero te lo van revelando poco a poco, en lugar de que si todo llegara de golpe, básicamente harías cortocircuito probablemente, ¿verdad? Sí, en mi cuerpo de disco. Claro, definitivamente. Demasiado. Colapsaría el sistema. Después de regresar de tu experiencia cercana a la muerte y empezar a conversar con tu esposo y otras personas sobre lo sucedido, ¿cómo reaccionaron ante esta nueva versión de ti que no bebe, que está explorando temas espirituales, este renovado ser humano? ¿Y cómo lo afrontaste? Todavía estoy lidiando con ello, porque es súper drástico. Soy consciente de eso. La mayoría de las veces, cosas como esta cambian a alguien de una manera que es notable para las personas más cercanas. Cierto, pero incluso ellos podrían saberlo. Piensan diferente o algo así, pero no es para tanto. Esto es completamente diferente. Es casi como si hubiera escuchado el concepto de un cambio radical. Casi siento que es así, pero sé que no lo es. Pero estuvo tan cerca de ese nivel de cambio. Me gusta todo de mí, desde cumplir mi palabra hasta tener metas. Y antes no tenía nada de eso. Lo que había tenido en la vida, pero luego caí en mal camino y simplemente dejé de importarme todo. Y ahora de repente fue como, oh Dios mío, tengo que volver a la escuela, tengo que convertirme en maestro. Maestro que odiaba la escuela, era un mal estudiante, siempre me escapaba. ¿A qué te refieres? Pero si no, de repente tuve que ser maestro y hacer todas estas cosas. Y luego un trabajo como maestro literalmente cayó del cielo y ni siquiera lo había solicitado. Me llamaron. Yo estaba como, ¿cuándo apliqué para este trabajo? Y no pudieron decirme cuándo porque no lo hice. Fue una locura. Conseguí ese trabajo. Trabajé ahí durante años como mi primer empleo de maestro y fue simplemente extraño. Como que cosas raras empezaron a suceder. Justo después de eso. Y mi vida tomó un rumbo completamente distinto. Totalmente. Y ahora mis amigos y la gente, cuando me ven, están como literalmente mi amiga Maggie. Ella es mi mejor amiga. Cada vez que hablo con ella, me dice, simplemente no puedo creer que tú seas tú. Y ya han pasado años, ¿verdad? Y ella todavía lo menciona. Es tan drástico. Sí, y yo también lo veo. Pero el mío es distinto. El mío es un desapego de eso que es tan completamente asentado, como si ya estuviera terminado, que ni siquiera puedo identificarme o sentirme conectado con la persona que era antes. Me resulta difícil incluso ponerme en mis propios zapatos de aquel entonces. No quiero hacerlo. Fue desagradable y fue una mala época. Me alegro de haber salido de eso. Entonces, básicamente morir te salvó la vida. Sí, al 100%. Y mis hijas, porque no fui el mejor padre para nada. Y eso ya no es así. Mis hijas están felices y sanas y bien cuidadas. Ya no todo es sobre mí. Me importa. Pongo a todos los demás primero. Ahora hago todo por todos. No hice nada en absoluto. Antes solo pensaba en mí. ¿En serio? Ah, me acuerdo. Ah, me acuerdo. Estaba en mi adolescencia con mentalidad de víctima. Mi vida es un asco y no puedo cambiarlo. Mentalidad, sí, clave. Y no te lo tomes a mal, pero casi parece que estás renuente en esta nueva versión, como que estás diciendo, ya tengo trabajo. Supongo que ahora tengo que ser maestro. Es como si te estuvieran dirigiendo y tú simplemente dices, está bien, ahora haré esto. Ya no puedo beber más. Lo intento, pero ya no funciona. Parece que no es que haya renuencia. Quizás no sea la palabra correcta, pero sabes a qué me refiero, ¿verdad? Hay como una rareza, una energía extraña en cómo estás avanzando ahora. Estás más feliz, pero es como si te preguntaras, ¿qué está pasando? Bueno, quiero respuestas ya. Así que mi mente científica ha vuelto y es como, está bien, no puedo. ¿Qué demonios? Pero ahora soy diferente. Antes jamás habría hablado. Así que he tenido experiencias paranormales toda mi vida, a pesar de que no creía en ninguna. A pesar de eso, yo era como, no, esto no existe. De niño me atormentaba.
La casa en la que vivíamos estaba tan embrujada y daba tanto miedo, pero me convencía de que era mi imaginación, ¿verdad? Porque eso era lo que me decían. Eso es ciencia, así que negaba todas estas experiencias que tenía todo el tiempo. Y mi familia también decía cosas, no te comportes así. Si decías algo, como decirle a alguien que algo iba a pasar antes de que sucediera, te metías en problemas. Me metía en problemas por esas cosas. Era malo. Así que simplemente pensaba, no es real. Me convencí a mí mismo de creer que nada existía, ¿verdad? Porque esa era la opción más segura para mí. Y ahora pienso, bueno, eso no es cierto. Y todas esas advertencias sobre las cartas del tarot y demás, como si fuera a terminar en el infierno. Sí, claro que no. Dejé atrás lo único, por lo que estaba realmente agradecida, junto con toda mi culpa cristiana, de mi terror a ser juzgada y arder en el infierno por la eternidad. Fue completamente, simplemente, completamente aniquilado ese día. Como que, gracias a Dios. Sí, eso no es algo. Y para mí, de todos modos, tú cree lo que quieras, pero yo sé que para mí estoy bien. Así que fue como, gracias. Así que no tengo ninguna culpa por ser alguien que lee cartas del tarot. Ya no siento culpa por eso, algo que me habían inculcado, adoctrinado. Estaba mal, como algo muy contrario a Dios. Exacto. Así que eso ayudó mucho, fue un gran beneficio para mí. Ahora soy mucho más yo mismo, o sea, ¿quién soy? Un raro, como lo raro y extraño que soy, y estoy bien con eso. Antes lo ocultaba todo el tiempo porque era contra Dios, ¿verdad? Según lo que alguien te dijo, sí. ¿Cómo concilias la mente científica y ahora este nuevo entendimiento espiritual que tienes? Claro, esa ha sido la lucha interna que he tenido todo este tiempo y por eso me sentía tan mal. La negación de mí mismo y de mi verdadero yo auténtico estaba causando tal conflicto interno que me llevó a tener problemas de adicción, depresión, ansiedad y cosas por el estilo. Y no sabía que nunca se me habría ocurrido relacionar esas cosas. Así que estaba como tengo esta dicotomía de este lado y no se mezclan. No pueden. Eso tampoco es cierto. De nuevo, ahora es como si estuviera integrando todo eso y investigando estas cosas de manera científica. Así que ahora he podido tomar ambos lados que amo de mí mismo, como lo psíquico y luego este entendimiento actual de lo que es real, realmente, del otro lado, y poder unir esos dos con la ciencia. Funciona porque ahora con la física cuántica y la mecánica cuántica. Podemos hablar de ello ahora. Está respaldado por la ciencia convencional, lo cual es asombroso. Acabo de publicar mi investigación la semana pasada sobre el trauma, el ADN y la capacidad psíquica en las personas, cómo posiblemente están conectados. Y eso es algo importante que nunca se habría publicado antes. Habrían optado por quemarte en la hoguera. Sí, lo sé. Mi investigación se basó en un estudio de 2021 revisado por pares del Instituto de Ciencias Nórdicas sobre el componente genético para la habilidad psíquica. Encontraron evidencia de su existencia, lo cual es crucial y emocionante. Ahora me siento bien con esto, viendo cómo todo se materializa y puedo ser auténtico y no tener que compartimentar y negar ciertas partes de mí mismo. Así que esa es una libertad que de otra manera no habría tenido y estoy sumamente agradecido por ello. Así que has en este punto de tu vida apostado todo, entiendes lo que has visto. Ahora estás aplicando las habilidades de científico en el mundo de la metafísica y el mundo espiritual y todo ese rollo, combinando ambos mundos. Eres un agente de eso, si se quiere, en este momento, ¿verdad? Al 100% y estoy emocionado. Es más que emocionante para mí. Nunca pensé que en mi vida vería que esto sucediera, ¿verdad? Como que la gente pudiera hablar de ello y que los tomaran en serio. Y por suerte, no perjudica que tenga investigaciones previas publicadas de cuando solo hacía ingeniería neural, que no tenía nada que ver con la espiritualidad científica. Eso es útil, pero incluso si no tuviera eso, no importaría porque ahora
Hay montones de investigadores emergentes que están saliendo y realizando estos estudios y trabajando en ello y la gente está escuchando, así que eso es genial. Ahora hablemos de otro aspecto de tu vida, que son las habilidades psíquicas y las cartas del tarot y todo eso, porque me fascinan las cartas del tarot. Hablaremos de eso en un momento, pero estas habilidades psíquicas que tienes, ¿cuándo empezaron a surgir? ¿Cómo se manifestaron? ¿Y cómo lo manejaste también? Nuevamente, desde el punto de vista psicológico, al tener este tipo de habilidades, siendo quien eras, y luego, cómo de repente, cuando surgieron, oh, resulta que vivía en una casa embrujada. Exacto, algo así. Claro, crecí en una casa embrujada. Luego, en todos los lugares donde viví, prácticamente en casas embrujadas. Me di cuenta de que soy yo, no las casas. Eso fue reciente. Fue apenas el año pasado cuando tuve esa revelación, pero mi mamá tenía premoniciones con psíquicas todo el tiempo y presencié una que fue muy profunda en mi vida. La vi tenerla, vi lo que sucedió. Era mi abuelo que estaba muriendo en casa y tenía cáncer y ella nos estaba preparando comida. Estaba haciendo gelatina de pudín y ella no dejaba de decirse a sí misma, tengo que alimentar los niños, tengo que alimentar los niños. Estaba como en un estado extraño, como un estado alterado. Estaba como ausente durante este bol y de repente, así como que lo soltó y se esparció por todos lados y dice, murió papá. Y ella estaba temblando y con una mirada muy extraña. Y yo estaba como, ¿qué demonios? Y luego, literalmente, quizás 10 o 15 segundos después, salió mi tío Terry y dijo, acabamos de perder a papá. Y yo tenía 8 años, recuerdo como si fuera ayer. Fue escalofriante, de verdad. Y ella vio algo, la vi reaccionar ante la nada. ¿Sabes a qué me refiero? Lo vi. Y fue tan visceral y me aterrorizó de niño. Exacto. Pero luego, cuando intenté hablar con ella sobre eso después, yo estaba como, no sé de qué estás hablando. Exacto, situaciones así. Esa programación es profunda, sí, era profunda. Y la primera vez que vi el aura de alguien, estaba aterrorizado. No sabía qué diablos estaba viendo. No entendía por qué la cabeza de esta persona brillaba. ¿Qué tengo yo? ¿De dónde viene la luz? ¿Qué está pasando? Y entonces pienso que voy a ir al infierno porque esto es malo. Así que tenía este problema porque mis abuelos siempre me hablaban de este asunto del infierno, así que ni siquiera quería hablar de ello y no lo hice, ¿verdad? Como que nunca le conté a nadie. Simplemente lo guardé para mí y realmente intenté apagarlo. No es de extrañar que casi te autodestruyes al reprimir todo ese conocimiento y negar lo que llevabas dentro. Por eso, sentías la necesidad de actuar y hacer algo al respecto. Cuando trabajaba en la UCLA, el laboratorio allá, mi casa aquí en LA estaba embrujada otra vez y era tan grave que mi niñera renunció y cosas así, como que otras personas me lo decían y yo realmente lidiaba con eso diciéndoles, están locos, literalmente solo diciéndoles que estaban locos. Aunque yo estaba experimentando lo mismo, me negaba. Y llegó un punto en que se puso realmente mal hasta que tuve que mudarme y admitir que algo muy extraño estaba pasando, algo muy anormal estaba sucediendo. Y mi jefe, no diré su nombre, pero él me preguntó qué estaba pasando y yo estaba como, bueno, vas a pensar que estoy loco. Mi casa está embrujada. Y él dice, deberías hablar con mi esposa. Y yo estaba como, está bien, lo que sea. Y simplemente lo ignoré. Y luego su esposa, y él dice, es psicóloga. Y yo estaba como, genial, genial, ¿verdad? Ella, de hecho, vino a mi casa conmigo y trajo salvia y realizó toda una sesión de escucha conmigo. No me juzgó para nada, vino a ayudarme. Y yo estaba como, que entonces fue mi primera visión de tipo, espera, tú eres el investigador principal, doctor, PhD en neurociencia, una persona mundialmente famosa, muy reconocida, y estás casado con una mujer que hace eso, y tú facilitaste esto para mí. ¿Qué diablos? ¿Sabes a qué me refiero? Eso realmente me confundió, pero era una confusión esperanzadora, ¿sabes? Aún así, era demasiado arriesgado para mí ser visto como si estuviera loco en mi campo de trabajo y esas cosas porque pensaba que perdería mi empleo. La gente no me tomaría en serio. Mi trabajo perdería credibilidad, lo que sea. Hasta el día en que morí, simplemente seguí negándolo. Así que una vez que regresaste, ¿cómo fue con las habilidades psíquicas?
Simplemente, ahora sabías lo que eran y te dijiste, de acuerdo, puedo abrirme a todo esto. No, todavía no quería abrirme, pero seguían pasando cosas muy malas, como simplemente empeoraba más y como cosas raras, cosas volando, literalmente saliendo de las paredes y golpeando a la gente en la cabeza, como a mi amiga Maggie la atacó una espátula, cosas locas que estaban sucediendo. Y mi suegra, todavía la llamo así, pero ya no somos familia, pero ella es de Trinidad y allá practican como vudú. Y ella me dice, chica, ¿sabes por qué hacen esto, verdad? Porque te niegas a reconocerlo. Te niegas. Y entonces están tratando de llamar tu atención. Eres como un faro. Vienen y piensan, ella puede ayudar. Ella nos puede ver. Y luego los ignoras y se enojan. Y yo así, lo siento. Me estás diciendo que todo lo que tengo que hacer es reconocerlos y dejarán de hacer estas tonterías. Y ella dice, sí. ¿Le hice caso? No, definitivamente no. Y esperar otro año con cosas locas pasando en mi casa y finalmente, al terminar ese año dije, está bien, de acuerdo chicos, está bien. Y entonces todo se detuvo, así de repente. Y yo estaba como, ¿me estás bromeando? ¿Es en serio? Estaba tan enojada de que fuera tan fácil. Todas estas décadas, ¿en serio? Y otra cosa que también fue interesante es que, bueno, he estado leyendo cartas del tarot desde que tenía 12 años, ¿verdad? Entonces, cualquiera que lea tarot desde los 12 debería tenerlas memorizadas para ahora, ¿cierto? Sí, claro, pero yo no. Si me preguntaras qué significa esta carta, no podría decírtelo, ¿verdad? Y eso realmente me irritaba de mí misma. Pensaba, puedo memorizar muchas cosas. ¿Por qué no puedo memorizar estas cartas? ¿Por qué no lo logro? Y luego comencé a leer cartas en línea de nuevo en un grupo de Facebook y empecé a grabarlo. Y vi la grabación y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en esta lectura? Porque creo que estoy sentada leyendo cartas, pero eso no es lo que muestra la cámara. La cámara me muestra que ni siquiera miro las cartas, como que miro al techo y hago preguntas a algo que no veo y no recuerdo nada de eso. Así que me di cuenta muy rápido de que estoy canalizando. Santo cielo, canalizando. Esto no soy yo, por eso no recuerdo lo que digo, por eso no recuerdo el significado de las cartas. Es porque ni siquiera soy yo quien las lee. Y fue realmente extraño. Es muy perturbador ver eso. Así que fui a la USC para hacerme una evaluación psicológica, porque quería asegurarme de que no fuera esquizofrénica, de que no estuviera teniendo psicosis, de que no. Técnicamente estabas loco. Sí, estoy loco, pero no clínicamente. No estás loco clínicamente, solo de forma normal y natural. Todos tenemos nuestra propia locura. Durante un par de semanas atravesé un extenso proceso de pruebas, evaluaciones, revaluaciones y entrevistas con un panel de doctores y clínicos. Al final, recibí mi informe. Tengo un trauma complejo, pero no se detectó ninguna enfermedad mental ni nada similar. Así que, en resumen, eso fue todo. En ese momento pensé, bueno, entonces eso queda descartado. He seguido el método científico en mi propia persona, garantizando no confundir algo con otra cosa en este momento. No tengo idea de su origen, ni puedo explicarte por qué a mí y no a mi hermano u otro. Sin embargo, así son las cosas en definitiva. En este momento simplemente renuncio a la necesidad de saber el por qué y acepto las cosas tal como son. Así que trabajemos con eso ahora. Entonces, sumerjámonos en estas cartas del tarot. Me fascinan. No sé mucho de ellas, solo me han leído las cartas una o dos veces. Son divertidas, ¿verdad? ¿Puedes explicarlas? Siempre me pareció interesante porque es como si cualquiera pudiera leer una carta del tarot. Es como si tuvieras una baraja, la mezclas y las cartas que salen. Es el universo de alguna manera guiando las cartas para decirte tu futuro. Pero necesitas a alguien que entienda lo que significan las cartas para decirte qué está pasando. Claro que sí. Digo, cualquiera puede leer el tarot. Vienen con un librito que te dice, incluso tienen cartas con los significados impresos en el frente para la gente. Pero cuando yo leo el tarot, ya no estoy viendo los libros, pero tú puedes hacerlo, son increíbles. No sabemos exactamente quién los creó primero, pero quien quiera que haya sido, y fue muy inteligente, o sea, adelantado a su época, porque lograron hacer estas 78 cartas que abarcan cualquier experiencia humana posible que pueda ocurrir en la vida de una persona. El viaje del loco es una historia. Empieza con el loco y atraviesa
el crecimiento y las pruebas y tribulaciones de una persona en su camino hacia la individuación. Exacto. Eso es básicamente lo que es. Y es como esta persona, pasando por altibajos, amor y odio y peleas, pero la forma en que se combinan entre sí es una locura. Cada vez que leo las cartas a la gente, y siempre recibo comentarios, la gente dice, Dios mío, leíste mis cartas. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Lo siento, no lo recuerdo, pero te creo. Y me dirán, dijiste que esto iba a suceder, lo que sea, y sucedió, y yo como que, genial, me alegro, supongo, ¿verdad? Pero no sé, simplemente no sé cómo funcionan. Me fascina porque son precisos, tan a menudo. Quiero decir, de verdad, con detalles que no puedes saber. Exacto. No hay manera de que yo lo sepa, pero funcionan y podrías leerlos. Los tuyos serían al principio un poco más limitados, solo a lo que las cartas significan en papel. Pero también hay mucho simbolismo, así que todas las cartas tienen símbolos y los diferentes colores que se representan también significan algo. Para él, ya sabes, como dijo Carl Jung, que nuestra alma habla en. Entonces, el simbolismo es crucial. Eso es lo que desencadena. Es como cuando uso las cartas, no soy realmente yo quien las usa. Las utilizo como una llave para abrir la puerta. Supongo que la información fluya. Las uso, pero no son lo único que importa. Cuando hago lecturas, ¿tiene sentido? Ana, lo que me fascina de ti es que eres científica y lees cartas del tarot, Ya no soy científica, pero tienes una mente científica. soy maestra. Sí, pero sabes a lo que me refiero. Eras científica. Estás estudiando psicología universitaria y religión mundial. Sí, y estudio en Los Ángeles. Soy profesor universitario e investigador. Investigo en mi programa. Sí, tengo mente analítica. Cada vez que escucho a la gente contar sus historias, las recibo con escepticismo al principio, ¿verdad? Sí, sigo siendo escéptico. Absolutamente lo soy, incluso después de todo lo sucedido hasta ahora. Pero no eres escéptico sobre lo que viviste, ¿verdad? No, no puedo. Me encantaría intentarlo. Lo intenté, no funcionó. Parece como si hubiera habido una batalla dentro de ti. Sí, constantemente. Antes, durante y después de tu experiencia cercana a la muerte. Soy terco. Soy una persona muy terca. Y es realmente difícil. Es que, mira, es como si nunca quisiera. Soy muy humilde. No me gustan las personas que son muy extrovertidas y ostentosas. Y creo que esa es una característica muy buena que tener. Así que no me gusta dar esa impresión. No quiero parecer como si dijera, oh, soy tan genial o especial siempre. Por eso es difícil para mí. Es difícil para mí decir que esto sucede a veces porque es como la gente tiende a pensar que es realmente interesante, exacto. Y entonces automáticamente me asusta parecer como que Exacto, no quieres parecerlo. sí es realmente difícil para mí, es como algo extraño, simplemente no me gusta. Parecer falso o, sabes, como que busco llamar la atención. Exacto, porque yo, eso no es así. No me importa si alguien me cree o no sobre esto, me da igual. Sé lo que vivo. Y eso es lo único que importa, literalmente. Y para mí es una locura que aún así discuta conmigo mismo al respecto. Permíteme preguntarte esto. Claramente has salido públicamente, dejando atrás este armario espiritual, por así decirlo. ¿Cómo ha afectado esto a tu trabajo? Me imagino que los estudiantes te buscan. Sí, desafortunadamente. Ya no doy clases en preparatoria. Estoy bien. Nunca hubiera podido hablar de estas cosas cuando era maestro de preparatoria. Como profesor de biología, ese era mi trabajo. De ninguna manera. Los padres habrían armado un escándalo total y me habrían despedido. Así que ni siquiera podía hablar de esas cosas. O sea, si los estudiantes me hacían preguntas, nunca podía responder nada porque no podía arriesgarme. Y tampoco es mi lugar hablar de esas cosas en clase de todos modos. Eso no es lo que se supone que debe hacer un maestro, ¿verdad? Por supuesto, La universidad, sin embargo, es distinta al ser adultos, así que no me preocupo por los padres. Intentando presionarme, lo intentan, pero no funciona. Y mis alumnos son. Sé que nunca hablo de mis cosas personales en clase, pero tengo estudiantes que me encuentran en TikTok y esas cosas y
solo les digo, hola, bienvenidos. Pero sigo siendo su maestro en la escuela, así que cuídense, cuiden sus comentarios. Todavía califico sus trabajos, pero la mayoría de mis alumnos se convierten en mis amigos después de que terminan mis clases. La mayoría son personas que vienen a mí, me piden consejos más adelante. Y he tenido alumnos que siguen en contacto conmigo, compartiéndome sus experiencias y novedades. ¿Has notado en tu experiencia como docente que esta nueva generación es mucho más abierta respecto a temas como este en comparación con nuestra generación o, Dios no lo quiera, la generación de tus padres o tus abuelos? ¿Ves, digamos, un cambio significativo en esta nueva camada de almas, sí? Vas a verlo pronto. Sí, noto mucha búsqueda de sentido en nuestra generación. Tengo 44 años, entonces. Mi generación fue de los 80 y 90. Ya estábamos consiguiendo trabajo. A los 14 ya trabajaba. Literalmente ya había salido de mi casa mucho antes de los 18. Sí, ya era un adulto cuando era, digamos, adolescente. Realmente no tenía tiempo para pensar en esas cosas, ¿no? Tenía otras preocupaciones. Estos jóvenes tienen más oportunidades para ello y buscan sentido en cualquier lugar donde puedan encontrarlo, definitivamente. Y eso también es una de esas cosas. Eso fue difícil para mí porque algunos de ellos los veo como interesándose en cosas que quizás no sean tan buenas para ellos. Claro, como una opción. Y es que no podía decir nada. Así que fue muy difícil para mí ser maestro de preparatoria porque no podía ayudar. Así que tuve que detenerme porque era doloroso ver así como, oh no, eso no está bien. Ni siquiera podía hablar de ello. Y me preguntaban, venían y me preguntaban cosas. Sabían que yo sabía la respuesta, pero no podía decírselas. Tenía jóvenes que esperaban cumplir 18. Ya tengo 18. ¿Podemos ser amigos en línea siempre? Y yo decía, está bien, de acuerdo, ya tienes más de 18. Ya no estás en mi clase, está bien, ahora sí puedes. Te dejaré que me sigas, lo que sea. Pero solo porque ya tienes 18, ¿me entiendes? Te entiendo. Definitivamente están más abiertos a ello y no se burlan. No hay, digamos, el acoso no es igual. No lo era, en absoluto. Ay, Dios, era brutal. Cuando crecíamos era brutal. Sí, era el viernes de novatos y esas cosas. Vamos, así, brutal. Ay, Dios mío, físico, emocional, mental, psicológico. Sí, fue una cicatriz de por vida. Pero sabes que nos hizo un poco más fuertes. Por eso somos más resilientes que muchos de la nueva generación a veces. Sí, nuestra piel es más gruesa. Generación X, así soy yo simplemente, como sea, Sí, como sea, lo superaremos. Nos dejaban tipo solos en casa. para entretenernos como sea, con solo 3 canales de televisión. Ay, Dios mío, lo sé, pero había buena música en la radio, ¿eh? Al menos había esa música fantástica. Lo mejor. Y voy a hacerte unas preguntas como a todos mis invitados. ¿Cómo defines una vida plena? Para mí eso es muy importante. Ahora bien, he hecho muchas cosas en mi vida que no se relacionan entre sí, como distintos trabajos que he tenido porque así lo quise. Y para mí, seguir en ese camino de, una vez que algo despierta mi interés, voy tras él y encuentro la manera de involucrarme en eso y por el tiempo que sea necesario, porque al final del día no quiero ser viejo y estar aquí deseando haber hecho cosas con mi vida y ya no poder hacerlas. Así que nada de eso. Estoy totalmente a favor de ganar experiencias ahora y no esperar a más tarde. Pero además de eso, lo más importante es asegurarme de devolver algo a los demás. Ayudo a personas con traumas, ¿sabes? Les ayudo a procesar sus traumas porque yo tuve una infancia realmente traumática y quizás soy un poco más resiliente que otras personas. Así que voy a ayudar porque es mi trabajo, porque por eso pasé por esas cosas. Si simplemente atraviesas situaciones en la vida y luego, cuando terminan, te da igual y sigues con tu vida, pues me alegro por ti, pero ese no es mi camino. Es vital para mí estar ahí y ayudar a los demás. Así siento que mi vida tiene sentido. Si pudieras regresar en el tiempo y hablar con esa niña, ¿qué consejo le darías? Tenías razón, sigue así. Excelente consejo. ¿Cómo defines la fuente o a Dios? Somos nosotros.
Eso somos. Estamos aquí experimentando la humanidad y las emociones humanas como este fragmento único entre 8.000 millones de fragmentos del origen. Y es como cada gota individual de agua, pero todas esas gotas de agua juntas forman ese mar de conciencia y entendimiento. Y eso es lo que somos. Así es como me gusta describirlo. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Es en verdad, no lo sé. Creo que es solo para, maldita sea. Acabo de oír algo, está bien. Así que aprender a quererte a ti mismo, a pesar de tus defectos, a pesar de todas tus carencias, y aprender a ser amable y gentil con las personas que te rodean, a pesar de sus defectos y sus carencias. De eso se trata. ¿Dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu trabajo? Así que tengo mi página de ResearchGate actualizada con mi investigación. Simplemente, Anna Stone, ResearchGate. Y luego artsofthought.com es donde está mi artículo recién publicado la semana pasada sobre trauma, ADN y habilidades psíquicas. Sí, eso es artsofthought.com. Y también tengo mi sitio web, a Stone Tarot, para lecturas de tarot. También hago lecturas de tarot gratuitas en YouTube. Y tengo ahora un podcast, un video podcast sobre brujería. Ahora estoy por todos lados. Ya salí completamente del armario esotérico, ¿verdad? Brujería, esoterismo y habilidades psíquicas. Todos los jueves a las 03:00 p.m. Pacífico y viernes a las 07:00 p.m. Pacífico en mi canal, que es a Stone Tarot and Magic. Y hacemos lecturas gratuitas, como en el canal para la gente que si no puede pagar, lo entiendo. Y por eso las ofrecemos gratis en vivo. Y puedes hacer cualquier pregunta que tengas sobre todo eso. Habilidades psíquicas, brujería, cualquier cosa que te dé curiosidad. Todos son bienvenidos a venir y echar un vistazo para obtener información precisa. No desinformación de TikTok. Como realmente temas académicos profundos. Ahí es donde puedes ubicarme. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Sí, solo. Sean amables entre ustedes y consigo mismos. En serio, de eso se trata todo. Y no somos diferentes. Literalmente no somos diferentes en absoluto. Somos diferentes por fuera a simple vista, pero no, por dentro. Todos somos exactamente iguales. Todos venimos del mismo lugar. Todos vamos a regresar al mismo lugar. Así que tienen que entenderlo. Dejen de complicarse con sus diferencias y comiencen a mirar las similitudes. Es algo ridículo. Ana, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por compartir tu trayectoria. Ha sido una aventura conversar contigo hoy y ha sido un largo camino desde tu juventud hasta donde estás ahora. Aprecio tu valentía y por todo lo que haces, querida. Lo valoro mucho. Muchas gracias. Aprecio que me hayas invitado. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.